Muy buenas tardes. Por favor, apagar sus micrófonos. Damos comienzo a la ceremonia de inauguración Programas de Diplomado 2020, parte de la Escuela Internacional de Posgrado Paulo Freire del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, Chile. Ahora, unas palabras de su director, doctor Aldo Ocampo González. Antes de comenzar, un cordial saludo a Silvia, que veo que se ha unido muy recientemente. Bueno, saludarlos a todos y todas. Para nosotros un placer reencontrarlos un segundo día en esta jornada de actividades que esperamos de todo corazón para ustedes sean enriquecedoras, les ayuden a movilizar otras preguntas, no solo respuestas, sino que preguntas, interrogantes críticas, que nos permitan abrir otros puntos de análisis y sobre todo la conferencia del día de hoy para nosotros guarda un especial significado porque el expositor es alguien con el que hemos compartido en muchas universidades, espacios de discusión, jornadas de capacitación docente, pero por sobre todas las cosas porque la conferencia del día de hoy corresponde al programa de diplomado en neurodiversidad y neurodidáctica y es un programa que nace justamente con la fundación del centro y se propone explorar la naturaleza humana para ver cómo educamos en tiempos más complejos, cómo diseñamos el currículum y creamos otros dispositivos de enseñanza. Sin más, les dejo un cordial saludo, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y los invito a que tras la conferencia podamos aprovechar al profe, hacerle 1000 preguntas, porque es una persona con bastante trayectoria en este campo de trabajo. Y nada, invito ahora a la doctora Tatiana Guerrero, quien también les compartirá un cordial saludo a cada uno de ustedes en el marco de esta jornada. Muy buenas tardes a todos. Es un agrado poder volver a reunirnos en este nuevo ciclo de conferencias, dando la inauguración al diplomado de neurociencia. Este diplomado tiene la particularidad de no ser positivista. Cada vez que se trabaja la temática de neurociencia, tenemos el riesgo del positivismo clásico y la hegemonía de pensamientos un poco patologizantes dentro de la inclusión. Y este diplomado tiene la diferencia y el sesgo particular de trabajar desde los ejes inclusivos y no desde la segregación. Por lo tanto, reuniendo para los que estuvieron ayer en relación al pensamiento decolonizante del sur, y todo el pensamiento de generar nuevos procesos cognitivos y nuevos saberes desde Latinoamérica, este diplomado llega a dar respuesta situada a nuestras necesidades. Para quienes están trabajando en edad escolar, este diplomado realmente hace la diferencia. Entonces quiero pedirles a todos los estudiantes que, lo voy a decir en un chilenismo, que lo disfruten a concho, porque es un espacio de aprendizaje muy rico, el cual no solamente les va a catapultar en términos de lo que ustedes pueden hacer en sus aulas, en sus establecimientos, con sus estudiantes de distintos grados, sino que también va a generar nuevas fronteras dentro de sus saberes y nuevos mundos para que ustedes puedan construir nuevos saberes, como lo dije ayer. Muchas gracias, doctor Ocampo. Muchísimas gracias, Tatiana, por tus palabras, por tus reflexiones. Y quisiera también solicitarle a la profesora Carol Houston, que es profesora de este programa, si nos puede dedicar unas palabras a continuación. Muchas gracias, Aldo. Bueno, ayer les di la bienvenida, les reitero hoy en día. Sin lugar a duda que este es un espacio muy importante para construir no solamente conocimiento, sino que para que juntos podamos construir también nuevos aprendizajes que sean significativos y marquen una diferencia en el contexto educacional. Ustedes son llamados a hacer cambios desde la mirada inclusiva. Y este diplomado permite tener esas herramientas, generar espacios educativos que realmente apunten a la inclusión
que permitan que todos y todas tengan un espacio en el contexto escolar. Y yo creo que esa es una de las riquezas más grandes que tiene. La verdad es que es maravilloso ir viendo cómo también los contextos educativos se van transformando en la medida que todos quienes nos involucramos en este proceso inclusivo, ¿cierto? Vamos generando cambios y sin lugar a dudas que este diplomado a ustedes les van a entregar herramientas distintas para poder apropiarse de ese contexto, generar un cambio diferenciador, ¿no es cierto? Y mover la educación hacia este camino de inclusión que todos queremos que se fomente, se instale en los distintos contextos escolares. Así que bienvenidos a esta segunda jornada porque este es un encuentro maravilloso y un espacio de crecimiento que sin lugar a dudas hay que aprovechar. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Carol, por tus palabras, y también quisiera invitar al profesor Marco, que es profesor también de este programa, que nos pueda dedicar un cordial saludo para nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes. Hola, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias por el espacio, sumarme a las palabras de los docentes e investigadores de este centro sobre comprender la visión de la educación desde otras perspectivas, desde la neurodidáctica, desde la comprensión del cuerpo de ese otro que queremos educar. Así que es una invitación constante a seguir aprendiendo, hay un mundo gigante detrás, hay un montón de estrategias que muchas veces no imaginamos, así que la información está ahí, a aprovecharla y bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, profesor. Podemos volver con la presentación y sin más, damos por inaugurada esta segunda jornada. El día de hoy nos acompaña el profesor Fabián Carreño Díaz, quien es profesor de arte y además es psicólogo y es psicoterapeuta. Es magíster en desarrollo cognitivo y aprendizaje por la Universidad Diego Portales. Además posee la acreditación en evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje LPAD de Feuerstein Institute. Es diplomado en neuroeducación y neurodidáctica, también es diplomado en desarrollo de habilidades para el pensamiento profundo, y también cursó el programa de enriquecimiento instrumental PI 1 y 2, y actualmente es académico de la Universidad Mayor, y además es investigador en arte, pensamiento y desarrollo humano. Es docente además en las instituciones de educación superior en los campos de educación, psicología y salud, y es creador del modelo educativo transformacional Proyecto Inteligencia Natural. La conferencia del profesor Carreño se titula Educación, Desarrollo del Pensamiento y Neurociencia, y en esta exposición intentará plantear una mirada crítica del contexto en cuanto a propuestas de cambio a la educación, presentando algunos modelos centrados en procesos cognitivos y operaciones mentales que puedan vincularse con propuestas desde la biología del aprendizaje, conformando un modelo teóricamente fundado, pero fundamentalmente práctico y aplicable a diversos contextos desde la actuación en la mediación. Profesor Carreño, el estrado es todo suyo. Estamos muy contentos de contar en esta segunda jornada con usted. Bienvenido al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Un cordial saludo de parte de todos a quienes integramos esta institución. Bien, muchísimas gracias. Por favor, confírmenme si me están escuchando. ¿Sí? Sí, lo vemos bien y lo escuchamos bien. Me parece. Bien, muchísimas gracias, Aldo, por la presentación. Gracias por los saludos que hubo anteriormente de los otros integrantes. Y muchas gracias también a todas y todos por estar acá hoy. Les envío un abrazo. Bien, y voy a partir comentándoles que en este pequeño tiempo que tenemos para conversar sobre temas que podrían dar cada uno para mucho tiempo, voy a tratar de sintetizar una forma de ver que he podido ir desarrollando a través del tiempo, el concepto de aprendizaje, cómo se ha integrado, por ejemplo, la neurociencia en el aprendizaje y cómo no se ha integrado también, es decir, cómo también ha fallado un poquito o hemos mal utilizado a veces el concepto de neuro, ese concepto que a veces a mí me produce escozor,
porque no se profundiza en algunos temas. Entonces, y además vamos a tratar de ver qué modelos podríamos tener y qué modelos son los que yo he investigado y les puedo proponer que investiguen más a fondo en el futuro para pensar precisamente en el pensamiento. Entonces, para eso les voy a compartir una presentación que yo hice para este día y obviamente no agota ningún tema y la idea es que luego lo podamos comentar. La propuesta básica que yo voy a hacer hoy es que sí podemos hacer una educación profunda, que sí se puede hacer una educación eh, enfocada en la diversidad realmente, y que sí podemos desarrollar el funcionamiento o el desarrollo cognitivo, es decir, podemos estimular el desarrollo cognitivo siempre. Y para eso les voy a presentar algunos autores, en realidad básicamente a dos, porque no alcanzamos más y solamente va a ser una pincelada cada uno, pero donde yo integro algunos elementos que podrían ser interesantes y por eso también me interesan mucho sus comentarios para que luego yo también lo pueda seguir pensando mejor. Así es que, inclusive si alguien quiere hacer una pregunta importante de algún detalle que no quiere que se le vaya, me puede hablar y lo podemos comentar brevemente. Aunque entiendo que al final hay un espacio para hacer preguntas. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Les voy a compartir, creo que no las voy a ver, eh, pero voy a compartir la presentación, para que empecemos ya y empecemos a conversar sobre este tema. Ah, bueno, ahí estoy compartiendo mi presentación. Por favor, confírmenme en voz Sí, se ve, si... Fabián. Se Perfecto. ve súper bien. Ya. Bien, miren, primero que todo voy a intencionar un poco este diseño que yo hice ahí y que plantea el título de esta exposición, que es pretencioso siempre porque no vamos a alcanzar a abordar todo, pero que habla de educación, de desarrollo del pensamiento y la neurociencia. Entonces, aquí se ven dos cosas, si ustedes se fijan, bueno, se ven muchas cosas, pero hay dos formas de representar el cerebro, como un circuito eléctrico incluso, y otro como un árbol. Entonces, ahí yo trato de, en el fondo para intencionar esto, trato de presentar a todas estas personas de distinto color, distinta posición, distinta forma, distinta actitud, en ese mundo, en el mundo incluso de la inteligencia artificial, de la cual tanto hablamos últimamente, pero de la necesidad, según mi opinión, de la inteligencia natural. Y ya vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de inteligencia natural. Ustedes lo deben intuir, sin duda, porque es muy fácil el concepto, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer respecto de esto. Porque sin duda que mi pretensión jamás es negar que la tecnología es importante y que la inteligencia, incluso la inteligencia, yo estaba leyendo, y la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en salud, en diagnósticos mucho más precoces que los que se hacen hoy. Ya está introduciéndose en los análisis sociológicos, bueno, y en tantos ámbitos de la vida del ser humano. Sin embargo, parece ser que el desarrollo de estas tecnologías no va a la par o no ha ido ah, en el mismo sentido o con la misma velocidad que el desarrollo de nuestra propia habilidad humana de pensar, es decir, de lo que llamamos la inteligencia natural. Entonces, de eso se va a tratar esto y por eso está esta imagen. Y parto intencionándolo para que ustedes puedan saber de qué vamos a hablar. Entonces ahí están estas personas multicolores y entre estos dos mundos, en esto del desarrollo del pensamiento. Entonces, bueno, ya me presentó Aldo, así es que esto está de más. Solo les puedo agregar que me interesan mucho, estos son los temas que me apasionan, y no porque me apasionen, porque los encuentre simplemente eh, interesantes, sino que porque creo que es la educación enfocada de una forma distinta a lo que tenemos actualmente, es, yo diría, una de las pocas herramientas que nos va quedando para en realidad acercarnos a esa especie de utopía que circula tanto hoy en día en nuestros colegas, ya sean psicólogos, profesores, psicopedagogos, psicopedagogas, profesoras de asignatura,
y distintos profesionales esta idea de cambiar la educación para cambiar el mundo. Porque de hecho hay un libro de Claudio Naranjo que se llamaba así, que está por ahí atrás en alguna parte, y que se llama Cambiar la educación para cambiar el mundo. Incluso él planteaba, ahora que me viene a la mente Naranjo, él planteaba a la educación tradicional, entiéndase, escolarizada, como una estafa en realidad para el desarrollo humano. Fuertes palabras, pero que tienen sentido, que tienen de alguna forma nos convocan a pensar en cómo podríamos cambiar esto. Entonces, me interesa mucho ese tema, básicamente porque el desarrollo humano me importa primero porque soy humano, y luego porque es importantísimo, creo yo, empezar a buscar la forma de pensar en el futuro. Esto tiene mucha relación con el futuro, con el presente y con el futuro. Y es por eso que yo hago esta otra parte de la presentación, donde les quiero comentar un poco más específicamente los contenidos. Entonces, por ejemplo, aquí yo planteo que tenemos una necesidad de desarrollar pensamiento en el contexto actual. Ya decíamos que la inteligencia artificial, algunos le temen mucho la inteligencia artificial y dicen que finalmente no va a esclavizar al ser humano. Y la verdad es que el mundo actual ya está bastante mecanizado y seguramente después va a estar mecanizado y artificialmente funcionando muy artificialmente. Especialmente no va a estimular seguramente muchas zonas de nuestro cerebro ni de nuestra cognición, y lo que vamos a necesitar es una inteligencia natural. ¿Y por qué planteo esto? Pensando en el futuro, yo últimamente pienso que hace eh, un año atrás, por ejemplo, pensábamos en el futuro y teníamos alguna idea y ya sabíamos que era incierto, pensando en el desarrollo de la tecnología, pensando en los cambios sociales, en los cambios geopolíticos internacionales, en los cuales especialmente en Latinoamérica siempre está a la saga y esperando ver los resultados de lo que ocurre ahí para ver qué nos va a pasar a nosotros en la economía, en la cultura, en las políticas, etc. Y en ese contexto el futuro ya era incierto, imagínense ahora que llevamos meses en confinamiento y la verdad es que la economía ni siquiera tiene la proyección que tenía hace un año. Ni la economía, ni la educación, ni nada es tan cierto y nos dimos cuenta que el mundo era bastante más frágil de lo que suponíamos. Entonces, según mi opinión, ya sea que nos espere un futuro muy tecnológico y profundamente artificialmente inteligente, o tengamos que volver a vivir en una aldea de recolectores, sea como sea el futuro, lo único seguro que tenemos es que vamos a necesitar pensar, tomar decisiones importantes, y pensar desde el punto de vista humano, y pensar um, para lo humano. Entonces, ya sea que estemos en este mundo utópico y también muy tecnológico, casi como recordándonos El Mundo Feliz de Huxley, o, volvamos a las cavernas, vamos a necesitar pensar, y pensar con nuestra mente en realidad, y vamos a tener que tener herramientas para crear un nuevo mundo. En realidad ya las estamos necesitando, imagínense en el futuro que es incierto. Yo algunos papás estuve reunido hace poco con algunos padres y reflexionábamos al respecto. Me parece que la herencia más interesante que podemos dejar ahora es precisamente la capacidad de pensar. Y se habla mucho del pensamiento y se habla mucho de pensamiento crítico. De hecho, yo veo plagado de los programas de educación, especialmente en Chile, de desarrollar el pensamiento crítico, de desarrollar, por ejemplo, las competencias para el siglo XXI de la UNESCO, que me parecen muy bien, que me parecen interesantes, pero creo que no nos dicen cómo. No nos dicen cómo se desarrolla ese pensamiento crítico, ese pensamiento profundo, ese pensamiento que nos vincula con los otros, que nos hace parte de una sociedad y una estructura, y yo creo que ese es un déficit importante. Solo hablar de los títulos de las cosas no nos hace que estemos en eso, y finalmente nos engaña de alguna manera.
Les decía también que yo les voy a hablar brevemente algunos conceptos de especialmente dos autores, de Ruben Feuerstein y de Matthew Lipman. Y ellos, hay otros, pero como esta charla es cortita, hay otros, pero yo creo que con ellos se puede resumir un poco lo que yo quiero plantear hoy. Los aportes de Feuerstein, de Lippmann. Seguramente, si no conocen a Matthew Lipman, se van a acordar cuando escuchen, por ejemplo, Filosofía para Niños. Fue el creador de Filosofía para Niños, pero fue el creador de mucho más que Filosofía para Niños. No, no es solo Filosofía para Niños. Él tiene unos modelos también del pensamiento crítico, creativo, de la expresión, de la argumentación. eh, lo mismo que Feuerstein. Feuerstein es el creador, en realidad, de toda una visión, y yo creo que en Feuerstein confluyen muchas cosas. Por ejemplo, confluyen muchas ideas de Piaget. También él trabajó con Piaget, fue discípulo de Piaget, y trabajó también con una mujer muy excepcional que no se conoce mucho, que curiosamente no se conoce mucho, incluso apoyó mucho a Feuerstein, también como discípula de Feuerstein, perdón, de Piaget, también discípula de Piaget, pero creó muchas cosas que se le atribuyen casi totalmente a, a Piaget, y no es así. Por ejemplo, este concepto de la conservación y permanencia del objeto, estas de las pruebas piagetanas, tiene relación con el trabajo que hizo Balber y Nelder, una mujer brillantísima, y que a propósito de las investigaciones de ella, Piaget también pudo trabajar estos temas. Es un aporte de una persona que no se conoce, pero que está ahí, y vamos a ver la importancia que tiene eso. Bueno, Feuerstein y Matthew y Lippmann son los que hoy día les voy a mostrar brevemente. Y por otro lado, lo que pretendo con esta charla es que nosotros podamos reflexionar sobre varios conceptos y unirlos, integrarlos de alguna manera. Por ejemplo, el concepto de plasticidad, y no solo la plasticidad neuronal, sino que la plasticidad cognitiva, podríamos decir. Y parece que estuviera aquí hablando de dos elementos distintos, como el cerebro y la mente, el profundo y tan largo y tan extenso en la historia de la psicología y la educación como el problema mente-cuerpo. ¿Qué es primero, el cerebro o es la mente? Entonces, claro, habían posturas diversas que ustedes deben recordar. Sin embargo, yo me voy a quedar con una postura más bien, una postura que integra ambos, y lo integro de una forma que yo creo que la más lógica y sensata. Incluso yo recuerdo que Varela planteaba también este concepto, y él hablaba de la mente humana, es decir, de nuestra cognición, de nuestra forma de ver el mundo y el conocer el mundo y las cosas del mundo, como un fenómeno, el pensamiento como un fenómeno emergente. Es decir, todo lo que hay en la mente emerge desde el funcionamiento cerebral, pero va más allá del funcionamiento cerebral porque es un fenómeno emergente. Entonces, en ese contexto vamos a hablar de la mente y vamos a hablar de la plasticidad también que tiene esta mente, de los cambios. Entonces, para que también cuando nosotros tengamos que hacer esta conexión entre lo que nosotros hemos llamado las funciones cognitivas, es decir, cuáles son las funciones que hemos podido separar o aislar para estudiar, que nos permiten conocer el mundo y captarlo primero y después conocerlo. Luego, el otro concepto que me parece menos utilizado, que es el de operaciones mentales, que me parece fundamental que lo, que lo manejemos y que lo integremos en esta ecuación de tantos elementos para tener un resultado interesante. Entonces, las operaciones mentales ya las vamos a ir definiendo, y por otro lado, irnos definitivamente al cerebro, ¿sí? Y solamente con un detalle en esta ocasión, que son las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Entonces, por eso está en esa línea como horizontal, que no tiene una jerarquía, pero sí una interrelación. Y yo creo que un desafío de nuestra educación o nuestro desarrollo humano futuro es poder integrar realmente la neurociencia en la educación.
porque ya como decía la presentación que planteaba Aldo hace un momento, tiene que haber una perspectiva crítica de lo que está pasando incluso actualmente, de cómo los datos sobre el cerebro no nos sirven por sí solos, no nos sirven por sí solos, sí, nos sirven para conocer. A mí me encanta la neurociencia, me parece muy interesante, las funciones ejecutivas me han apasionado, me parece importantísimo conocer las funciones del sistema límbico y la implicancia que tiene todos estos factores afectivos motivacionales en el aprendizaje y en el quehacer de cualquier día. Sin embargo, creo que hasta ahora la neurociencia no ha logrado como permear la estructura de la educación y tampoco se ha dejado permear por lo que autores como Feuerstein y Lippmann y otros han planteado desde lo cognitivo. Entonces, yo creo que hay que hacer una fusión, una integración, hay que hacer un modelo que nos permita pensar que, por cierto, somos seres biológicos, pero también somos seres pensantes, y pensantes y pensantes a tal nivel que nos hace distintos a los otros mamíferos con los que convivimos en este planeta. Entonces, de eso se trata esta exposición. Es un esbozo en realidad por el tiempo, pero me interesaría, mi objetivo central es que a ustedes les quede una inquietud por el desarrollo del pensamiento en este sentido y por el desarrollo de la inteligencia natural. Yo le he llamado inteligencia natural a esto, partiendo de la base de un ser humano modificable, permanentemente modificable. Y desde que se empieza a modificar desde la gestación hasta su muerte. Y quién sabe, más allá no lo he estudiado, si se sigue modificando o no. Hay algunos que plantean que sí. Pero en toda la etapa de nuestro ciclo vital o nuestro ciclo de vida, somos modificables cognitivamente. Incluso esto implica que hasta nuestra inteligencia es modificable. Y en algún momento tendremos que, podríamos referirnos, por ejemplo, a la psicometría. Alguien comentaba, me interesó mucho el comentario sobre el positivismo y cómo el positivismo también nos ha llevado a considerar a la psicometría como una verdad absoluta. Y sin duda que en este contexto la psicometría sí ocupa un rol. Por ejemplo, medir la inteligencia, todo el desarrollo de los test que utilizamos en Latinoamérica y en Chile, en estos países y en otros, sobre cómo medir la inteligencia de los niños, por ejemplo, y establecer los patrones de su desarrollo cognitivo, un posible trastorno cognitivo, y definirlo a veces como limítrofe o, o un DI, por ejemplo, una deficiencia intelectual, etc. Entonces sirve para catalogar, para revisar, pero creo que le falta una parte muy grande a todo eso y que es lo que yo creo que Feuerstein y otros nos pueden ayudar. Bueno, entonces voy a partir presentándoles a Feuerstein y miren, a propósito de la diversidad. Este título de un libro de él, lo que está ahí arriba es un título, Don't Accept Me as I Am, es decir, no me aceptes como soy. Finalmente, lo que Feuerstein plantea es que no hay que aceptar a las otras personas como son. Y en realidad lo que hay que hacer es brindarles desde el punto de vista de lo que él llamaba la mediación, es brindarles un contexto, un ambiente, experiencias que fueran activo modificantes. Entonces, esto no es no aceptar al ser humano, sino que no aceptar su estado actual. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería lo contrario de esto? Aceptar al sujeto aceptar al sujeto tal como es y decir, bueno, me entregaron un diagnóstico y por lo tanto a este niño como a esta niña, como me dicen que tiene un desarrollo cognitivo o intelectual limítrofe, entonces tengo que enseñarle más poquito. Entonces voy a bajar todo el nivel de la exigencia, no voy a plantear mayores niveles de abstracción y complejidad, y por lo tanto estoy aceptando su condición.
y no estoy haciendo nada para que ese sujeto cambie. Entonces, como desde la perspectiva de un sujeto cambiante y desarrollable, y permanentemente desarrollable, lo que tenemos que hacer es no aceptar como es y empezar a pensar desde él, desde el sujeto. Aquí, en esta foto, Feuerstein aparece trabajando un instrumento que se llama diseño de patrones, eh, y que va desarrollando también la cantidad de unidades de pensamiento que puede ir llevando a cabo una persona. Y este instrumento es bien interesante porque además él lo está aplicando con un niño con síndrome de Down, y donde él demostró en muchísimos casos, y también en otros, por ejemplo, niños que les iba mal en el colegio, que se suponía que eran menos inteligentes, con evaluaciones cognitivas de algún tipo de deficiencia intelectual, incluso daño cerebral, y también lo he podido comprobar en mi consulta y también en los lugares en que he trabajado en colegios, trabajando con niños y adolescentes y con adultos también, y he podido ver cómo cuando uno plantea un mundo desafiante, pero no amenazante, sino que un desafío interesante, motivador, que está conectado con los intereses de la persona, o cuando uno logra hacer que haya ah, una reciprocidad en el proceso, es decir, que el sujeto se sienta parte de este proceso y no se sienta observado y evaluado como amenazante, como una evaluación amenazante, una evaluación castigadora. La gente se desarrolla y cambia muchísimo. Y uno se sorprende de lo que pueden hacer todas las personas finalmente. Y finalmente uno se da cuenta que esta posibilidad del cambio siempre es posible. Es como cuando nosotros hablamos, lo encontramos muy normal, por ejemplo, cuando hablamos de rehabilitación física. Si alguien tiene un accidente, incluso en un accidente cerebrovascular, a las personas les empiezan a hacer algunos trabajos donde les permite ir recuperando algunas funciones que perdieron por el daño neurológico, por ejemplo. Profesor, disculpe, ¿Mm? nos quedan 20 minutos para su conferencia. Gracias, perfecto. Entonces, vamos pensando en ese tipo de cosas y nuestra mente también se puede desarrollar siempre, siempre y cuando hay una mediación profunda, una mediación interesante. El otro personaje, este señor que está aquí, se llama Matthew Lipman. También lo que está aquí al comienzo es el título de uno de sus libros, Pensamiento Complejo y Educación, y él habla aquí de lo importante que es la narración, es decir, el lenguaje que utilizamos, las habilidades de investigación que podamos desarrollar, las habilidades de razonamiento. Aquí ya está hablando del pensamiento, de cómo organizamos la información, de cómo la captamos, y él habla de distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, el crítico, creativo. Aquí hubo una repetición extraña así que no vale. Pero cómo él habla del orden superior del pensamiento, que es a lo que apunta el desarrollo cognitivo también de Feuerstein. Y lo otro interesantísimo de Matthew Lipman es el sentido de la comunidad de indagación, o de exploración, o de investigación. Cómo el trabajar con otros en un contexto, en un ambiente activo modificante, que ya explico pronto, nos puede permitir este desarrollo. Bueno, la psicología cognitiva, casi todo, por ejemplo, Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, y todos los cognitivos entienden no sé si ustedes ven el cursor, pero yo estoy moviendo el cursor acá, espero que lo estén viendo, y si no, lo voy a decir. Indíquenme si lo ven. Mira, estoy moviendo el cursor para indicar. Sí, sí se Ah, ve. gracias, muchas gracias. Bien, entonces, supongamos que este círculo lleno de letras está dividido en tres. Un input, un ingreso de información, cómo captamos el mundo, con todas nuestras habilidades de captar el mundo. Una elaboración y una salida. Es decir, hay una elaboración, ahí procesamos la información, operamos con ella. Y luego una salida, es decir, cómo generamos y emitimos una respuesta, o muchas respuestas. Todos los cognitivos plantean la estructura cognitiva de esa forma. Entonces, miren, aquí este es el centro de esta exposición en realidad.
Hay algo muy importante que también es un tema de desarrollar casi por sí solo, que es el establecimiento de un vínculo, de un rapport entre el mediador y las personas con las que trabaja. Ahí está involucrada la teoría de la mente y liderar ese vínculo. Tiene que romperse como el hielo entre las personas y entre el mediador y las personas con las que trabaja. En este otro óvalo rojo hay un concepto que se llama los criterios de mediación. Es decir, que son principios que siempre tienen que estar en la mediación. Por ejemplo, explicar por qué, como lo que yo hice al comienzo. Le dije, miren, yo puse esto en la primera página porque voy a hablar de esto y por eso lo encuentro importante que haya un cerebro que muestre algo más natural y en lo artificial y cómo los sujetos están dentro de eso. Intencionar todo, que haya significado para la persona en lo que uno está haciendo y que lo que uno está trabajando sea trascendente. Es decir, lo que estamos haciendo aquí les pueda servir a ustedes, por ejemplo, en otros contextos, con sus hijos, con sus hermanos pequeños, con sus abuelos, con sus padres, con sus parejas, con sus estudiantes. Entonces aquí en medio, en este primer rectángulo celeste, está lo que yo ya les comentaba, un ambiente activo modificante, enriquecido por la mediación, versus un ambiente pasivo aceptante, que según mi opinión es lo que más practicamos en las escuelas, al menos en Chile. Aunque hay intentos muy interesantes y obviamente ha mejorado mucho, pero el ambiente de alguna forma sigue pasivo aceptante. Mantenemos igual, de todas maneras, a los niños que aprenden menos en esa condición y trabajamos en función de eso, más que en un ambiente desarrollador permanentemente. Esto es mediación. En el fondo estoy tratando de mostrarles un poquito de qué se trata la mediación. Luego hay estilos o estrategias como en el óvalo púrpura o morado, como ustedes quieran, en el estilo interrogativo, como la forma de hacer preguntas, que eso también da para una clase en especial. Que la forma en que uno hace preguntas motiva la metacognición, motiva que la persona plantee hipótesis, que las compruebe y que esté pensando siempre en cuestionar y cuestionarse. Entonces, en el segundo rectángulo, aquí aparece este concepto de autoplasticidad, porque eso es lo que tenemos que llegar a lograr. Que las personas hagan permanentemente insight, es decir, integración espontánea de información a través del trabajo, la exploración, eh, la búsqueda y el descubrimiento, metacognición, habilidades de pensamiento y la transferencia, es decir, lo que estamos aprendiendo aquí con estas personas que se pueda llevar a todos los contextos. Y lo otro importante es tener una idea de cómo evaluar los procesos cognitivos que es tan importante y por eso como una forma de superar, por ejemplo, este modelo más bien psicométrico y tener datos específicos de cada persona, de qué es lo que está pasando en la mente de cada persona. Entonces, por ejemplo, respecto del vínculo y el rapport, desde la psicología nosotros podemos traer muchos elementos, por ejemplo, Carl Rogers tenía muchos elementos sobre la relación auténtica, o Milton Erickson, que no es Erik Erikson el de la teoría del desarrollo, sino cómo liderar los cambios, que es muy interesante. Yo creo que nosotros también deberíamos nutrir esto, porque una de las cosas que parten la mediación es la forma de establecer vínculos con las personas. Entonces, es importantísimo tener esa mirada y empezar a recoger elementos. La neurociencia también nos plantea, a propósito de la teoría de la mente, la necesidad de pensar y sentir como piensan y sienten los otros, por ejemplo. Dos conceptos fundamentales que yo creo que han quedado un poco olvidados y fuera de la práctica, que es pensar en la complejidad y la abstracción. Nosotros debiéramos tender a que siempre la complejidad y la abstracción vayan progresivamente desarrollándose. La complejidad habla de con cuántos elementos nosotros podemos trabajar simultáneamente. Integrar, por ejemplo, cuando uno hace una ecuación de primer grado a una ecuación de la recta o la ecuación de la parábola o la ecuación de la pendiente, obviamente la primera es mucho menos compleja que la segunda. Si uno lee la Caperucita Roja, es mucho menos compleja que leer a Heidegger, porque tiene mucho menos elementos. Pero además la capacidad de abstracción, es decir, eh, qué capacidad tiene la persona de simbolizar las cosas dentro de su estructura mental,
esto emergente que comentábamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, una pregunta para ejemplificarlo mejor. Por ejemplo, cuando un profesor propone una ecuación, ¿tendrá en su mente claridad sobre el nivel de complejidad y el nivel de abstracción que tiene que haber desarrollado una persona para que tenga realmente acceso a ese ejercicio? Yo creo que no. Y eso es lo que genera finalmente que la gente finalmente vaya convirtiendo las matemáticas, por ejemplo, en un estímulo aversivo. Y solamente a los que les va bien y los que ya tienen algún desarrollo sigan este curso de las matemáticas, pero la mayoría de la gente termina repeliéndola. Lo mismo con la lectura. Lo mismo con la lectura, y es porque parece que en educación no tenemos conciencia, incluso al evaluarla, no estamos pensando en el nivel de complejidad y qué funciones cognitivas tiene que haber desarrollado un sujeto para desarrollar tal o cual ejercicio o comprender complejamente o inferir en una lectura dada. Entonces, estos dos conceptos también dan para muchísimo. Aquí hay algunas funciones cognitivas que afectan a ese input que plantea Feuerstein. Por ejemplo, miren, les voy a mencionar aquí la quinta, yo creo que es producto de Valver y Nelder, esta mujer que trabajó con Piaget y también con Feuerstein, que nosotros lo utilizamos a veces. Perdón. Por ejemplo, la deficiencia en la necesidad de precisión y exactitud, la dificultad para considerar dos o más fuentes de información, el comportamiento exploratorio no planificado. Yo he hecho un experimento y solamente trabajando el input de las personas, mediando el input, ya uno gana muchísimo el sujeto en poder ingresar los datos y que no pierda información y que pueda explorar adecuadamente. Entonces esto lo dejo ahí como un estímulo para que lo puedan investigar o me pueden escribir o lo podemos conversar en otro momento, pero es fundamental. Y esto es solo el input, está también la elaboración y la salida, que tiene funciones cognitivas que se llaman deficientes para poder verlas, y que es una de los planteamientos centrales de Feuerstein. Las funciones cognitivas, aquí como están a la base de una columna, están a la base de las operaciones mentales, es decir, las operaciones mentales, como la palabra lo dice, es cómo operamos la información que ingresamos. Si ingresamos correctamente la información, si ingresamos datos con nuestros sistemas perceptivos, visual, auditivo, kinestésicos, etc., finalmente tenemos que tener herramientas para operar. ¿Cómo ordenamos la información? ¿Cómo la clasificamos? Y eso se llaman operaciones mentales. Entonces nosotros tenemos mucho más acceso a las funciones cognitivas que a las operaciones mentales. Pero si no desarrollando las funciones cognitivas, facilitamos también el trabajo de las operaciones mentales. Entonces, por ejemplo, las operaciones mentales, ya lo decía, por ejemplo, cómo organizamos, cómo manipulamos la información, cómo la transformamos, la representamos internamente. Esto tiene relación también con la abstracción, con la capacidad de abstracción. Y aquí hay una lista de ellas, que van como en orden jerárquico descendente en el fondo. Por ejemplo, las más básicas están al comienzo. Identificar, comparar, pero después viene, por ejemplo, el pensamiento divergente, el pensamiento silogístico, el razonamiento transitivo, analógico, que sin eso no podemos profundizar en la complejidad de las matemáticas o en la complejidad de los textos escritos y en el pensamiento y en cómo nosotros podemos también crear, hacer inferencia y esta dupla tan importante en nuestro mundo que es el análisis y la síntesis. Entonces, como uno de los objetivos de este trabajo también es conectar esto que estamos viendo aquí con nuestro cerebro, hablar, por ejemplo, ya sabemos que nos permite adaptarnos al contexto, sabemos también que tiene una relación con nuestra herencia, pero también de una forma muy importante con el ambiente. Hay algunos autores que se centran más en la herencia, otros más en el ambiente. Aquí estaríamos en el mundo del ambiente. ¿Y de qué es lo que podemos hacer con las personas que tenemos a nuestro cargo para poder desarrollar este cerebro, pero no solamente el cerebro, porque yo creo que es un reduccionismo solo hablar del cerebro, sino que cómo podemos desarrollar el ser humano? Aquí yo puse un cerebro para acercarnos un poco a la neurociencia. Cómo podemos trabajar aspectos afectivos, motivacionales, cognitivos, sociales, conductuales y especialmente la diversidad. Y este último concepto de plasticidad que a continuación
perdón, que me interesa mucho plantear, la plasticidad, los tipos de plasticidad que hay. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones ejecutivas en la lista blanca. Algunas funciones ejecutivas, hay autores que plantean otras, etcétera, pero algunas funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Yo me voy a referir básicamente a, por ejemplo, al control de impulsos, y me voy a referir básicamente, ya lo decíamos, por ejemplo, el pensamiento hipotético inferencial, que también es un proceso cognitivo, una operación mental que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, la mentalización, la teoría de la mente y la cognición social. Hemos estado en una universidad investigando sobre la cognición social y algunos trastornos como la esquizofrenia. Eh, y hemos visto cómo la forma en que la persona se autopercibe en el mundo y cómo se percibe socialmente es importante para tener un punto de referencia y relacionarse con el mundo de una forma adecuada. Y cuando eso falla, también se ha visto que falla también en la depresión, en los déficits cognitivos, en la bipolaridad, en los trastornos obsesivos, etc. Y por supuesto en los trastornos de socialización. Entonces, ojalá pudiéramos detenernos en cada una de estas cosas y relacionarlo, pero no sé si es posible ver que todo lo que nosotros captamos y le llamamos operaciones mentales, funciones cognitivas, por ejemplo, y luego operaciones mentales, lo podemos relacionar absolutamente con las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Por lo tanto, si nosotros hacemos mediación del desarrollo cognitivo, vamos a estar trabajando en algo más auténticamente neurodidáctico, en el sentido de que vamos a estar conscientemente trabajando funciones ejecutivas. Esa es un poco la propuesta de esta idea, digamos. Y especialmente por los tipos de plasticidad. Por ejemplo, la plasticidad independiente, que es aquella que, eh, con la que el cerebro y nuestro sistema nervioso en realidad cambia a propósito de un programa genético que se da porque está ese programa. Esa plasticidad expectante, que si bien hay alguna zona en nuestro cerebro que está destinada a desarrollar una habilidad o algún tipo de actividad, no se activa si es que no existe el estímulo. Por lo tanto, esas zonas de nuestro cerebro esperan un estímulo. Y la que es dependiente. Por ejemplo, aquí no aparece el área del psicólogo, o el área del profesor, o el área del psicoanalista. Entonces, por ejemplo, no hay un área especializada en el cerebro de los psicólogos que lo haga psicoanalista. No sé si me explico. Eh, Necesitó tener una experiencia para producir cambios cerebrales y producir los aprendizajes necesarios para ser un psicoanalista. Entonces, ¿en cuál trabajamos nosotros, por ejemplo? Si nos preguntamos eso, sin duda en la que más trabajamos, podemos trabajar en la independiente pensando en los hitos del desarrollo y protegiéndolo con la atención temprana o con la estimulación temprana. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la expectante y la dependiente, son las que más nosotros, en las que estamos involucrados. Entonces, para generar ese tipo de plasticidad y cambio, necesitaríamos tener muy claro ese elemento y cómo trabajar ahí. Y ese elemento, desde este punto de vista, es la mediación. Pero la mediación no confundida con el enseñar, sino que con tener muy claro cuáles son los procesos cognitivos que están a la base de todo lo que hago y cómo se estimulan y cómo se desarrollan, que es lo que plantea este modelo. Y luego, para llegar a algo súper importante, muy importante, que es la autoplasticidad, para que finalmente esta persona, este sujeto, logre conocerse y conocer sus propios procesos, conocer sus propios déficits y automodificarse permanentemente. Es decir, para lo que está destinado nuestro sistema nervioso y nuestro sistema cognitivo. Pensar y pensarse, y desarrollarse y evolucionar. Entonces, como un concepto integrador y para ir terminando esta breve exposición que se me pasó muy rápido, desde este punto de vista pienso que es fundamental tener un concepto de ser humano y una definición del futuro. ¿Qué necesita en el futuro el ser humano? Y ciertamente podemos especular muchísimo. Desde mi perspectiva, y cada uno puede tener la suya, por supuesto, desde mi perspectiva necesitamos una neurociencia práctica y que está
en la medida, se va a hacer práctica en la medida que nosotros conectemos con lo que se sabe de lo cognitivo, pero no solo pensando en lo cognitivo como, ah, sí existe la percepción, la atención y aprendiéndose esa lista de cosas, sino que viendo cómo observar los procesos cognitivos en una persona, cómo es su input, qué falla en el input, qué falla en la elaboración o qué falla en la salida, en ese círculo que yo les comentaba en un comienzo. Y pensar desde el punto cognitivo y paralelamente saber de qué está pasando en su cerebro en este momento, con qué está trabajando y las posibilidades que nos da la neurociencia. Entonces, estos modelos tienen, hay estrategias, existen y curiosamente, una de las cosas que no sé si es curioso o extrañamente trágico, que estos personajes no están en las mallas curriculares. Yo he trabajado en muchas universidades y estas personas no están en las mallas curriculares en la universidad. No, no está profundamente. La gente se acuerda, incluso cuando uno hace trabajo con profesores, la gente se acuerda mucho de Piaget y de las etapas de Piaget. Y se acuerda algo de Vygotsky, se acuerda de la zona de desarrollo próximo, de la zona de desarrollo actual, y ya. Pero hay un contenido que se ha ido perdiendo de esos dos autores y hay otros que ni siquiera conocen. Algunos conocen a Feuerstein, algunos recuerdan a Brunner, pero después empezamos a hablar, por ejemplo, de descubrimiento y no utilizamos lo que planteaba en un libro que escribió Brunner que se llama La entrada en el significado, de cómo hay que hacer para que una persona se vincule con su propio aprendizaje en un modelo de descubrimiento, sintiendo al ser humano como un investigador innato, como un explorador y además como un ser social. Y cómo construir un futuro a propósito de eso, por ejemplo, hablando de la violencia y de todos los tipos de violencia que nosotros observamos. Yo creo que si nosotros repensamos al ser humano desde lo cognitivo, y cuando hablo de lo cognitivo estoy hablando también de todos esos los factores afectivos, motivacionales, de la contención y del apego humano, y lo pensamos desde el pensamiento crítico, lo pensamos desde el arte, por ejemplo, las posibilidades que tiene el arte para desarrollarnos cognitivamente, afectivamente, expresivamente. Yo creo que podemos ir cambiando, hacer realidad eso que yo les decía al comienzo, eso de cambiar la educación para cambiar el mundo. Entonces, me parece a mí que tenemos que redefinir lo que pasa en la educación, cambiar los objetivos. Podríamos hacer muchas clases, yo creo que también ustedes lo conocen, las críticas que existen. Por ejemplo, hay autores como Ivan Illich, que hace mucho tiempo escribió un libro que se llama La sociedad escolarizada, o perdón, La sociedad desescolarizada, pensando que toda nuestra sociedad occidental tiene este nivel de inequidad, este nivel de violencia, este nivel de individualismo y desconexión y alienación, producto de la escolarización, del modelo escolarizado. Y empezar a proponer un modelo que plantee algo más cercano al desarrollo de una inteligencia natural. Eso quería comentarles y creo que con eso estoy en el tiempo, ¿no? Sí, para que podamos conversar un poco si es que hay más tiempo para esto. Sí, muchísimas gracias Fabián por tu intervención, siempre muy amena, muy atingente. Hacer una síntesis de lo que tú nos presentaste el día de hoy. Bueno, transitamos por dos grandes momentos o dos grandes corrientes, mejor dicho, la de Reuben Feuerstein y también la de Lippmann, ¿no? Dos teóricos fundamentales que entran dentro, bueno, Feuerstein ha redefinido los mapas del desarrollo humano y del desarrollo cognitivo, y Lippmann ha hecho todo un trabajo desde también para pensar la naturaleza humana, pensar las coordenadas más profundas del ser, de la psiqui, y todo esto nos llevaste por el campo de la plasticidad, de las funciones ejecutivas, de los procesos mentales, y finalmente cerramos con esta preocupación tuya que tiene que ver con pensar el futuro, ¿no? Así que yo te agradezco a nombre del CELEI muy profundamente tu intervención y invito a cada uno de los profesores y los estudiantes que puedan abrir su micrófono, si les parece, y poder conversar. Marco, ponemos el otro PPT, por favor, y poder conversar, hacerle preguntas al profe con respecto a lo que tenemos el día de hoy, lo que nos compartió. ¿Sí? Así que queda abierto este espacio para dialogar, comentar, preguntar, contrapreguntar, contraargumentar
¿no? Etcétera. De hecho, eso es pensar, sí, claramente. Yo tengo varias preguntas, pero yo me voy a quedar para el final. Así que, Bueno, está bien. si tienen preguntas y no quieren compartirlas Bueno, aquí hay una pregunta de Beatriz. Muchísimas gracias, Beatriz. Dice, muchas gracias por tan enriquecedora conferencia, dice Fabián. Quisiera preguntarte cuál es el rol que tiene el lenguaje. Hola, no sé si me oigo bien porque A ver, profesora, un minutito, gracias. Decía, Beatriz dice, muchísimas gracias por tan enriquecedora conferencia, Fabián. Quisiera preguntarte cuál es el rol que tiene el lenguaje en los procesos de aprendizaje y pensamiento. Te pregunta María Beatriz Silva desde Colombia. Bueno, qué interesante. Es una pregunta larguísima también para responder, pero para sintetizar, yo creo que el lenguaje hablado, escrito, la posibilidad, pero me voy a referir al lenguaje hablado. La importancia que tiene el lenguaje es ser la base de nuestra forma de comunicación, pero también de pensamiento, de intersubjetividades, de compartir intersubjetividades. Y además el lenguaje, especialmente en el contexto de la mediación, es la herramienta. Es la herramienta. Por ejemplo, lo que yo mencionaba. ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hacemos para desarrollar? Por ejemplo, si nosotros abandonáramos el hábito de decir, no, eso está malo, hazlo de nuevo, y en vez de hacer eso, preguntar, a ver, pero ¿cómo lo pensaste? Cuéntame cómo llegaste a esta respuesta. Le sacaríamos partido, provecho a los errores que son súper enriquecedores, y eso es parte de nuestro lenguaje. El lenguaje tiene muchos roles, pero en este contexto en el que yo lo estaba planteando, es un rol desarrollador absolutamente, que de hecho los mediadores debemos desarrollar. Y fíjense que cuando uno piensa en su lenguaje, está también dando cuenta de lo que uno está pensando. Y cuando uno se da cuenta de lo que uno piensa y siente, lo primero que uno debiera hacer a propósito del pensamiento crítico, el pensamiento profundo, es pensar críticamente en lo que uno siente. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué yo creo que este sujeto tiene que aprender de este modo y no de otro, por ejemplo? ¿Por qué estoy creyendo en este modelo educativo en el cual estoy trabajando? Incluso pensar por qué me dan rabia las cosas hace que yo piense en las cosas que digo cuando me enojo, en las cosas que digo cuando hago una mediación, por ejemplo. Entonces, el lenguaje infinitamente importante en el ser humano, en este contexto, es una herramienta fundamental y hay que desarrollarla. Yo hablaba ahí del rapport, por ejemplo, del vínculo. No nos enseñan a hacer vínculos. Una de las cosas que yo estaba investigando, y como les mencionaba ahí, algunos autores que ya plantearon hace tiempo en la psicoterapia, por ejemplo, de la importancia que era establecer vínculos. Y el último que mencioné, que se llama Milton Erickson, hace un trabajo de psicoterapéutico a través del lenguaje, a través de las metáforas, a través de hacerle entender y hacerle procesar las cosas al sujeto a través de sugestiones en el sentido de sugerirle ideas donde él mismo desarrolle las respuestas, como por ejemplo en el estilo más socrático, eh, en este estilo interrogativo que yo ya mencionaba. Eso podría decir por ahora, pero Muchísimas gracias, muy Fabián. precisa esta pregunta. Vamos con Rosa Silva Moreno, que nos escribe desde México. Dice, ha sido enriquecedor las ideas planteadas. Felicidades al profesor Carreño. Está arrasando, Fabián. Qué Mi bueno. pregunta es, dice ella, desde esta perspectiva de un sujeto cambiante y desarrollable, ¿cómo el docente mediador logra con su práctica el respeto de la esencia de la otredad en el contexto escolar? Bien, eso también es muy importante porque de hecho lo primero es lo que yo mencioné al final. Lo primero de todo es lo que yo mencioné al final. Es decir, partimos de la base, si nosotros decimos el ser humano es un ser humano modificable, como decía Feuerstein, de hecho su teoría básica se llama modificabilidad estructural cognitiva, es decir, la estructura cognitiva siempre es desarrollable en cualquier situación en que un sujeto esté. Si nosotros pensamos que cualquier sujeto es modificable,
Entonces, nosotros al trabajar de partida, nosotros tenemos que tener esa visión. Si uno no cree en eso, y uno dice, no, mira, el sujeto tiene una inteligencia que se le puede medir y hasta ahí nomás llegó, y luego tenemos que enseñarle hasta este lugar porque ya no da para más. De hecho, ese concepto no da para más. Eh, Tocó techo cognitivo que yo he escuchado en colegios, es desgraciadamente todavía una creencia, aunque el discurso diga otra cosa. Porque sin duda que el discurso de lo inclusivo, de la diversidad, pero seguimos valorando más al que se saca una buena nota que al que no se saca una buena nota. Y finalmente terminamos con estas prácticas que siguen manteniendo esa diferencia y finalmente no desarrollamos a las personas que son desarrollables. Entonces, en ese contexto, el docente, el mediador, en su práctica, ah, no es que tenga que respetar, en su esencia está el respeto al sujeto, al otro. Entonces, incluso aunque sea un psicólogo, también reconoce al otro, como decía Rogers, Carl Rogers, este psicólogo que yo les mencionaba, él decía, yo me paro y me siento frente a este sujeto para acompañarlo en su desarrollo, no para imponerle mis propias ideas del desarrollo, para ayudarle a rescatar todo lo que él tiene de sí y que le pueda ayudar en su propia vida. A eso se prepara un psicólogo humanista, por ejemplo, desde el modelo de Carl Rogers. O como decía también Milton Erickson, él decía, bueno, entonces yo a través del lenguaje voy haciendo emerger al sujeto y sus conflictos. No impongo un modelo para que yo instalarle una etiqueta. Entonces, en el modelo escolar, que nosotros, que supongo que también ustedes en su país conocen y que debe ser similar al nuestro, nosotros tenemos un esquema básico donde la persona tiene que encajar. Tenemos un nivel alto, un nivel bajo, pero tiene que estar acá. Todas las personas que pueden quedar fuera en algún sentido quedan fuera de ese modelo. Y en este contexto, en la mediación, nadie queda fuera porque nosotros nos dedicamos a la persona. Incluso aunque trabajemos en grupo, podemos conocer. Esto es un desafío y obviamente es más trabajo y es más profundo, pero en el fondo implica que nosotros conozcamos el funcionamiento cognitivo de las personas. ¿Qué es lo que está fallando cuando ingresa la información? ¿Qué es lo que falla cuando procesa la información? ¿Y qué es lo que falla cuando entrega una respuesta? Y para eso necesitamos ser más rigurosos. Yo siempre planteo y hago la siguiente analogía. Nosotros siempre vemos, por ejemplo, si decimos, mira, este señor es una eminencia y es un neurocirujano increíble que ha hecho cosas, hace operaciones al cerebro maravillosas. Y a él le atribuimos mucha sabiduría, mucha rigurosidad, mucha precisión y exactitud, pero fíjense que nosotros no operamos el cerebro, no lo abrimos, no mandamos a hacer un escáner ni una tomografía computada en el cerebro, pero sí trabajamos los procesos cognitivos y sí estamos trabajando en el cerebro, como ya mencionábamos recién. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser tan rigurosos, deberíamos ser neurocirujanos cognitivos. Eh, Esa es como un poco la síntesis que nosotros debiéramos aplicar un poco, como para hacer realmente respetar al otro, considerarlo con todo su potencial como ser humano. Muchísimas gracias, profesor, y es por eso que este programa fue creado justamente para recoger y canalizar estas tensiones que usted manifiesta el día de hoy y que se estudian permanentemente a partir del módulo 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos otra pregunta también desde México, de Silvia Patricia Aquino. Nos dice, gracias por tan interesante conferencia. La pregunta es, ¿cómo se aplica la neurociencia en la instrucción en el aula o cómo integrarlo en los modelos educativos institucionales? Bueno, claro, sí, es una buena pregunta también porque es el objeto de esto, el introducirnos en ese tema. Hay muchas formas, pero yo creo que la neurociencia no funciona bien si no conocemos también desde el punto de vista cognitivo al sujeto. Y por eso yo decía antes, no basta con conocer que existe la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento como proceso cognitivo, que es un poco lo que nosotros vemos que la gente dice y plantea siempre. ¿Cuáles son los procesos cognitivos?
la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, etc. Hay que ir mucho más profundo a propósito de lo que yo respondía anteriormente, de cómo ser más rigurosos, tener este modelo. Por ejemplo, lo que yo les planteé rápidamente sobre el input cognitivo que plantea Feuerstein y esas 7 funciones cognitivas deficientes que él fue identificando, por ejemplo, una exploración sistemática. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto alguna vez algún niño que les entrega un test o una prueba y no vio toda una parte del test, no la vio y no la hizo. Entonces tú se lo muestras y uno nos explica, oye, pero ¿cómo no hizo esto? No lo vio. Es porque la gente no aprendió a explorar un estímulo, no aprendió a explorarlo con detalle. Incluso fíjense que a veces la gente lee un texto y pierde información. La gente va al cine y pierde partes de la película y después no entiende por qué pasó algo. Le están relatando un hecho y pierde información. Entonces, y eso es porque nuestro sistema de exploración de los estímulos es asistemático e impulsivo según esta lista que yo les mostré. Si nosotros empezamos a trabajar gradualmente y permanentemente, esto no es ocasional, la mediación es permanente, empezamos a trabajar permanentemente la exploración en cada cosa. Por ejemplo, si le mostramos un video y le decimos ya, pero primero nos vamos a fijar en todos los detalles, a ver incluso hacer preguntas, ¿cómo estamos viendo esto? A ver este texto, ¿cuántos personajes hay? ¿Qué situaciones identificas? Ahí uno ya puede ir evaluando. Incluso yo aquí justamente estoy viendo para conectarlo con una pregunta de cómo será posible ir comprobando estas modificaciones. Es precisamente en la medida que uno va aplicando mediaciones, es cuando uno va observando que cuando uno va presentando material más complejo, es decir, como decíamos en la exposición, con más elementos de análisis o más unidades de análisis, la gente va accediendo a eso. Por lo tanto, eso es una muestra de cambio cognitivo. Y por lo tanto, es evidente que esa muestra de cambio cognitivo responde también, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la biología del aprendizaje, una reorganización sináptica en nuestro sistema nervioso. Entonces ahí aprovecho de responder. Uno va mirando, bueno, aquí también me plantea con retos múltiples o daño neurológico. Lo que pasa es que de cualquier persona, nosotros tenemos que partir desde el nivel en que esa persona está. Entonces aquí nosotros recurrimos, por ejemplo, olvidé decir que si bien Feuerstein fue discípulo de Piaget, también tomó mucho de Vygotsky. Y si nosotros pensamos en retos múltiples, como me pregunta eh, eh, Clargina. Clargina te pregunta y dice, gracias profesor, muy buena exposición. Quería comentar justo esto último que comenta, cómo el lenguaje biomédico limita el desarrollo del potencial humano de los chicos y chicas, especialmente los que se encuentran en situación de enfermedad o con daño neurológico. Después agrega ya, ocurriendo que incluso la familia limita el trabajo educativo porque los padres asumen que sus hijos no darán más y dejar esas etiquetas les es sumamente importante para la modificabilidad cognitiva. Y pregunta además la profesora, dice, me pregunto cómo será posible ir comprobando estas modificaciones, sobre todo en los estudiantes con retos múltiples o daño neurológico severo, pues a veces los padres y los médicos tratantes no creen en los avances de los chicos dentro de los procesos pedagógicos. Ajá, para allá iba. Entonces, claro, en cualquier persona, sea cual sea su condición, tiene una zona de desarrollo actual, si lo pensamos desde Vygotsky. Es decir, tiene una cantidad de cosas y de posibilidades que puede hacer por sí solo. Luego, estas posibilidades de hacer cosas por sí solos, nosotros tenemos que reconocerlas y empezar a ofrecerle desafíos que estén a su alcance. Pero desafíos que sean gradualmente a su alcance. Y finalmente tenemos que entender que cada persona tiene su propio ritmo. Entonces, por ejemplo, una persona con retos múltiples, como me plantean, que es precisamente lo que hizo Feuerstein, empezar a trabajar con personas que en esa época en la que él trabajó, los niños con síndrome de Down incluso eran ocultados por los padres, como muy bien decía usted.
incluso se determinaba que no eran inteligentes y por lo tanto eran incluso escondidos a veces. Si bien eso ha ido cambiando, en ese tiempo ya él sabía que habiendo un cerebro humano, hay un potencial de desarrollo. Y un potencial que no se va a desarrollar si es que no partimos desde su eh, experiencia personal y de su desarrollo propio, es decir, la zona de desarrollo actual de esa persona, para empezar a proponerle un ambiente activo modificante como el que yo mencionaba. Y ahí tiene que venir nuestra creatividad a plantearle desafíos e ir indagando, e ir registrando información. Mira, hoy día dio un paso hacia este nivel. No solamente, por ejemplo, en otro contexto alguien me preguntaba, mira, y si yo a un joven que tiene un trastorno cognitivo importante, yo le paso una pelota para encajar figuras y él finalmente no la encaja porque cuando no logra, finalmente, entonces ese sujeto a lo mejor no logra reconocer la figura. Entonces habrá que pasarle un juego como ese, pero solo de 2 posibilidades, no de 10, porque esa cantidad de información es porque en este momento su capacidad de complejidad, su desarrollo de complejidad todavía no avanzó. Entonces empezar a ofrecerle estímulos que sí pueda lograr. Incluso con uno se puede partir. Y luego con dos. Y luego ir aumentando el nivel de complejidad de la tarea. Entonces, requiere esfuerzo, pero es así como se desarrolla nuestro sistema cognitivo y es así como se va estimulando gradualmente la reconexión, el establecimiento de nuevas redes neuronales y de nuevos trabajos. Es como, imagínense si de pronto ustedes hoy deciden que mañana van a estudiar piano o van a estudiar astronomía, cosas que no hayan hecho nunca, por ejemplo. Entonces, seguramente si tocan guitarra o tocan el piano, les va a costar hacer los acordes. Van a tener que poner con los dedos en una guitarra los dedos para hacer los acordes. Pero gradualmente, en el trabajo, van a poder ir haciendo cada vez cosas más complejas. Entonces, esa es un poco la lógica como para responder rápidamente a esa pregunta tan profunda y que debiéramos reflexionar tanto. Muchísimas gracias, Fabián. Aquí hay una estudiante, Victoria Poblete Muena, que te va a hacer una reflexión va a ocupar el micrófono ella. Por favor. Adelante, Victoria. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada, agradecer por su presentación, profesor. Sin duda me hicieron varios puntos mucho sentido. Yo soy estudiante de educación parvularia, estoy cursando mi última asignatura. Por lo tanto, encuentro que como educadora y en general el educador en sí tiene que conocer cómo actúa, como usted dice, el pensamiento y el cerebro en los que estamos educando, en este caso los niños y niñas. El cerebro, como ya lo iba mencionando, se desarrolla en realidad a lo largo de la vida y para la educación parvularia y para la educación en general, conocer esto es súper trascendente también, porque los niños y niñas están en constante desarrollo. En estos años están creando montones de sinapsis también. Entonces aquí las experiencias educativas que nosotros entregamos tienen que ser totalmente enriquecedoras, que puedan generar aprendizajes enriquecedores y también pertinentes para cada uno y para cada una. Ajá. Y claro, aquí está el desafío también, como se ha mencionado, en cómo vamos a trabajar nosotros, en cómo vamos a aplicar estas herramientas. En lo personal siempre he estado como en la constante búsqueda del aprendizaje, en adquirir habilidades que puedan aportar en mi quehacer profesional, y esto creo que también va para todos los que estamos aquí presentes. Entonces, las ganas de querer cambiar, como de volver a reconstruir todo este sistema o ambiente educativo, sea como real, sea de calidad, que tengamos que conocer y manejar toda esta información que se nos está entregando, que esto es un pincelazo, como usted dice, esta presentación, pero que sin duda aporta demasiado. Y claro, es bien grande la motivación de querer ser mejor día a día por y para los quienes vamos a educar, los niños y niñas. Y por las familias también que en este
ambiente de, o sea, de pandemia, lo que estamos viviendo, las familias se están integrando demasiado también en el sistema educativo, entonces también ahí tenemos que agarrarnos nosotros para integrarlas y saber cómo hacerlo también. Entonces estoy agradecida por su presentación, muchas gracias, más motivada aún por querer aprender y motivada por cursar este diplomado. Muchas gracias, Victoria. Mire, al respecto, cortito de lo que usted algo dice, que comparto totalmente. En la educación parvularia, los niños juegan con los números, cantan con las letras, se divierten, las hacen de cartón, las hacen hasta de fideo, juegan con un montón de materiales. Los cuentos son leídos, hay cuentacuentos, pasan a primero básico y hay pruebas. Exacto. Y luego ahí empieza el estímulo, empieza a convertirse todo eso en estímulo aversivo. Pasa lo mismo con las matemáticas. Entonces, es un tema también a desarrollar profundamente y para cambiar la educación. Claro, el tema del trabajo de la articulación que debe estar presente y que se supone que existe, pero no se trabaja tampoco en las instituciones educativas. Claro. Entonces, Y una articulación que vaya centrada en el desarrollo cognitivo permanente y cada vez exacto, más abstracto y complejo. Eso debería ser. así es. Ajá. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias, Fabián. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia, sus reflexiones, sus comentarios, sus preguntas, contrapreguntas. Aprovechar esta instancia, aprovechar los últimos minutos que nos quedan con el profesor. Había una reflexión acá en el foro de Alejandra Marchán, decía, gracias profesor por desafiar el sistema y desafiar nuestras profesiones, para no determinar al ser humano, sino desafiarnos a incluir pedagógicamente neurociencia y humanidad como un todo en las grandes capacidades de cada estudiante sin limitantes. Agradecemos también a Alejandra por su comentario. Preguntas, aprovechar este espacio para el profesor. Aprovechar, al profesor, aprovechar el espacio. Disculpa, ¿se puede? Sí, adelante. Bueno, yo soy Alejandra, yo poca experiencia laboral y sin duda que el sistema es así tal cual como lo ha mencionado el profesor, en donde encasillamos de acuerdo a test, ¿cierto? Psicopedagógico en mi caso, y es súper complejo porque uno escucha esto muy, muy a menudo, tiene tope, o sea, no podemos exigirle más, su diagnóstico, y en realidad nos preparan para trabajar en base a limitantes, ¿no? Y en base a que cada diagnóstico solo da para cierto, eh, cierto techo y cierta posibilidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, esto también quiebra un poco, incluso estudiando mucho el área de la neurociencia, esto igual quiebra un poco eh, al sistema, a la profesión como tal, y llama a este desafío inmenso de no limitar, suena fuerte porque el día a día te llama a limitar, o sea, adecuar evaluaciones, adecuar pruebas. Uno vive adecuando por el estudiante que tiene limitantes. Y es lo que se ha encasillado. Este sistema es así. O sea, si uno va a un colegio, eh, entre comillas, con un currículum normal, y es fuerte escuchar que no, pues, el tope no está ahí. Entonces, gracias profesor por abrir esta gran ventana de decir, oye, no, pues en realidad no lo miremos como un niño con... Incluso uno va a veces a la escuela, oye, no, oye, ¿cómo te ha ido con los TDA? ¿Cómo te ha ido con los chiquillos que están con... O sea, ni siquiera nombres, muchas veces ni Sí, siquiera hay claro. nombres, son niños con nombres de diagnósticos. Así Dil, que gracias profesor. Sí, etcétera. Sí, así, tal cual. sí, sí. Oye, es un deal, sí, lo he Sí, oído muchas veces, sí. sí. Bueno, ese es el gran desafío y para eso tenemos que reeducarnos y casi desafiar la formación que tuvimos porque
la formación que tuvimos es básicamente para que nos instalemos en el sistema tradicional escolar. Pero hay tanta cosa interesante que está ahí disponible también. Entonces, yo creo que la psicometría cumple un rol, pero por ejemplo, tener la evaluación de un sujeto que está en cierto percentil, es decir, compararlo con una población, está bien, es una noción sobre este sujeto, pero es más profundo saber qué función cognitiva no ha desarrollado y trabajar en eso, porque eso le va a ayudar de verdad a él o a ella, así como individuo. Lo podemos comparar con una población en un percentil, pero lo que necesitamos es trabajar con la persona. A propósito de la otra pregunta, o la primera, que era relacionándonos, cómo nos relacionamos con el otro. Desarrollar las particularidades, los talentos y desarrollar aquellas áreas que no ha desarrollado. Y para eso tenemos que tener un modelo para evaluar y un modelo para desarrollar. Y eso es un poco lo que propone esta exposición, donde yo lo centro todo en el desarrollo de la inteligencia natural que cada sujeto tiene. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante su comentario. Sí, bueno, Fabián, agradecemos tu participación en esta segunda jornada de conferencias de inauguración de nuestro programa, y yo creo que la idea que uno se lleva después de escucharte es un poco pensar de que, como dice Santos Sousa, ¿no? Y que ayer las conferencias traían a colación mucho eso, es un poco de que el saber disponible que tenemos en la formación de los educadores del pregrado, el posgrado, etcétera, es un saber inerte que no sirve mucho o no está directamente relacionado con lo que somos los seres humanos, ¿no? Y que de alguna manera esto que los participantes han puesto en tensión y te han preguntado tiene que ver con cómo la psicología también, y que eso lo ven con Carol, cómo la psicología produce explicaciones o relaciones saber-poder que normalizan a los sujetos, que los universalizan, que los encierran en determinadas categorías, y que de alguna manera el saber pedagógico disponible refuerza eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso hay que ponerlo en tensión, y todo eso está albergado bajo un modelo de pensamiento que es reproducir permanentemente estos individualismos, esencialismos, ¿no? Y que trabajamos a partir de la patología, del déficit. Entonces, bueno, un poco tu conferencia, tu exposición el día de hoy pone en tensión estas formas categoriales, estas comprensiones, retórica, etcétera. Aquí hay un comentario de otra estudiante que es Elizabeth Villagre y dice: de lo que están comentando sobre la brecha entre educación parvularia y educación básica, la estrategia de transición educativa no tan solo se comparte en el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también en habilidades motoras, compartir rutinas y hábitos de trabajo. Para ello también existen progresiones de aprendizaje desde NT1 y hasta cuarto básico, me parece, desde la perspectiva integral del desarrollo del conocimiento. Finalmente ella dice: muy interesante la presentación, felicitaciones, profesor. Así que nada, damos por concluida esta segunda jornada. Agradecemos muy fuertemente al profesor Fabián Carreño por su intervención, y les recordamos que en el calendario académico de ambos programas también se encuentran otras conferencias que van a ser como esta, abiertas, con otros especialistas extranjeros de acuerdo a las materias que estén cursando en cada uno de los módulos, ¿sí? Eso, Fabián, no sé si quieres despedirte, aportar algo más. Sí, solo agradecerles por las preguntas y por los comentarios, como el de Elizabeth al final. Y bueno, y que esto es un desafío para todos y todas. Es un desafío para cambiar la educación y que eso se haga real y no sea solo un eslogan bonito que uno pretende pero no tiene cómo. Para mí esto es un cómo. Saber evaluar procesos mentales y cognitivos y saber mediarlos. Y eso es un gran trabajo y un gran cambio. Entonces, y eso es lo que hay que ir proponiendo, y eso es lo que yo planteo en el fondo con este modelo o este proyecto de inteligencia natural, basado en estos autores que les mostré y otros. Entonces, es un desafío, pero tenemos que ser tan rigurosos, como decíamos, y ser esos neurocirujanos cognitivos que necesitamos ser. Eso, muchas gracias por todo, gracias a ti, Aldo, por la invitación. No, gracias a ti, Fabián, ha sido un placer escucharte. Todo el mundo quedó maravillado contigo, y nada, damos por clausurado esta segunda jornada de las conferencias de inauguración de nuestros programas de diplomado. Nos volvemos a encontrar según las que están programadas en el calendario académico que ustedes han recibido en el transcurso de la semana pasada y que también están puestos en el campus virtual.
Cuídense mucho y nos encontramos en una próxima sesión. Gracias, Fabián, Chao, por hasta todo. luego. Gracias a todos. A cada uno de Chao, ustedes. buenas noches.